Bienvenidos al curso de Dinámica de Sistemas. En esta clase vamos a hacer la introducción a los retardos. Aquí empezamos la segunda sección del curso y vamos a introducir los retardos que son supremamente importantes para modelar la realidad y hacer nuestro sistema mucho más complejo y mucho más dinámico. Bueno, empecemos por preguntarnos qué es un retardo. Ustedes pueden tener una idea de qué es un retardo, pero en dinámica de sistemas tenemos una definición muy precisa. Un retardo corresponde a un proceso que se da una unidad mayor al paso de simulación delta de t. Entonces, miremos el ejemplo que nosotros hicimos en la sesión pasada. Nosotros tenemos un requerimiento de leche, pero imaginemos que esa leche que nosotros pedimos no llega inmediatamente, sino que se pueda demorar 2, 3 días. En ese sentido, como el paso de simulación es un día, si nosotros tenemos un proceso que se demora más de un día, eso es considerado un retardo. Una definición formal, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, es lo siguiente. Si delta de t es un día, el retardo debe ser x multiplicado delta de t días, donde x es un entero y ese x tiene que ser mayor a 1. Es decir, que el paso tiene que ser, si el paso es 1, el retardo tiene que ser 2, 3, 4 días de ahí en adelante, pero de manera entera. Miremos esta definición aplicada a unos ejemplos. Si delta de t es 0.5 días, un proceso que se tarde 1.5 días se dice que sufre un retardo. Entonces miremos la definición. Si vemos la definición de arriba, nos vamos a dar cuenta de que sí, porque 1.5 días es 3 veces delta de t, o sea que se cumple la condición, o sea, es un número entero de veces el paso de simulación. Esto se puede ver acá, donde de 0 a 0.5, de 0.5 a 1 y de 1 a 0.5 son 3 pasos de simulación. Eso está bien. Si delta de t es un día, un proceso que se tarde 0.5 días sufre un retardo. Pues entonces ahí diríamos que no, porque 0.5 días es menor que un día y en ese sentido no puede ser considerado un retardo, ¿cierto? El paso de simulación es un día y lo que esté antes del paso de simulación, o sea, más pequeño del paso de simulación, no es considerado un retardo. Piensen en esto, si estamos haciendo un modelo que corre en días, un proceso que se demore 6 horas o 12 horas no está siendo considerado dentro del retardo. Esta es un poquito truculenta. Si delta de t es un día, un proceso que se tarde 1.5 días sufre un retardo. En términos generales, sí. Pero como delta de t es un día, para generar retardo se debería llevar a 2. 1.5 no está permitido como retardo. ¿Por qué no está permitido como retardo? Porque los pasos es de 1. O sea, en este caso el paso es de 1. O sea, que debe ser, o sea, no puede ser 1.5. Tiene que ser 1, 2, 3. De esa es la forma en que va a correr el horizonte temporal. Si no, no funciona. ¿Por qué es importante modelar retardos? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y básicamente la respuesta consiste en porque ellos existen en la naturaleza de forma espontánea y porque ellos son fuentes de complejidad. En la naturaleza existen cuando se dan procesos de procesamiento, los cuales son la transformación de algo de una cosa a otra. Por ejemplo, miren el caso de una torta, ¿cierto? Cuando uno mete una torta en un horno, pues lo que entra no es lo mismo que sale. Y eso es un procesamiento. Lo mismo cuando yo tengo que revisar papeles o exámenes, no es lo mismo el examen que no he calificado al examen que yo califiqué. O lo mismo, por ejemplo, en el caso de un embarazo, ¿cierto? Desde que la persona es concebida hasta que nace, ahí hay un proceso. Entonces, los retardos tienen en cuenta esos procesos en los cuales se procesa algo o hay una transformación. También procesos de desplazamiento. Entonces, si yo envío una mercancía por tierra o por avión, pues ese tiempo que toma desde un origen a un destino es también, se toma un tiempo y eso es también modelado por un retardo. Ahora, ¿por qué son fuente de complejidad? Y básicamente la respuesta es muy simple, porque ellos nos enredan en el entendimiento de qué es causal, de qué causa qué. Y eso lo voy a ilustrar con el siguiente ejemplo. Imagínense que ustedes tocan una vela y pues inmediatamente se queman la mano.
Entonces eso le permite a uno establecer el vínculo causal entre tocar la vela y tener la mano quemada. Entonces ahí nosotros aprendemos, tocar una vela quema la mano. Pero supongamos que nosotros tocamos una vela especial que no nos quema la mano inmediatamente, sino que lo hace retardada, y después pero nosotros no sabemos eso. Nosotros tocamos al gato de la casa, después tocamos una planta y nos aparece la mano quemada. Si nosotros tenemos la lógica tradicional, lo que vamos a decir es que la planta fue la que nos quemó la mano, que de pronto la planta tenía una sustancia urticante o que tenía algún tipo de tóxico y eso fue lo que nos causó la quemazón de la mano. Entonces yo me prohíbo tocar la planta. Si yo repito la misma secuencia, tocar la vela, el gato y me aparece la mano quemada, entonces yo le voy a echar la culpa al gato y voy a decir que el gato tenía algo en la piel y que entonces yo me tengo que prohibir también tocar los gatos. Si yo repito esa secuencia, o sea, toco la vela y me aparece la mano quemada, pues entonces ahí lo que pasa es que me estoy dando cuenta que yo no tuve en cuenta el retardo y que finalmente la vela sí quema, pero tiene un efecto retardado, no inmediato como era lo que yo conocía. En ese sentido, la quemazón de la mano, después de un tiempo retardado, me impidió que yo determinara cuál era la causalidad correcta. Primero dije que era la planta, después dije que era el gato, pero finalmente, después de un estudio, me di cuenta de que era la vela. Eso sucede muchísimo en las empresas. Muchas veces uno no sabe cuál política fue la mejor, porque las políticas usualmente no tienen efectos en el presente, pues no tienen el efecto inmediato que uno quiere, sino que lo tienen en el futuro, tiempo después. También eso sucede, por ejemplo, con los presidentes. A veces nosotros tenemos un presidente actual que decimos que es muy bueno, pero de pronto el presidente actual está viviendo las políticas buenas que se hicieron en el pasado. O de pronto nosotros tenemos un presidente que no es tan bueno y nosotros le echamos la culpa al presidente, decimos que es muy malo, pero probablemente él lo que está viviendo es las consecuencias de políticas que se dieron en el pasado. En ese sentido, los retardos nos confunden y nos impiden determinar con claridad qué causa qué, que es muy importante, digamos, en el proceso de la ciencia. Por eso, los retardos son fuente de complejidad. Veamos entonces tipos de retardos. Entonces, las partes de los sistemas se comunican por flujos de material y de información, es decir, las partes de un sistema interactúan entre ellas utilizando flujos de material e información. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos un banco y una persona que quiere prestar dinero de ese banco, quiere sacar dinero de ese banco. Entonces lo primero que hace esa persona a través de un flujo de información que lo representamos como una línea punteada, una línea a trazos, esa persona se entera pues de la tasa de interés, del porcentaje, de las condiciones del crédito y después de que estudia bien y analiza la situación, pues entonces la persona decide que sí va a tomar el crédito y manda su información financiera. Esa información financiera es también se representa como una información y entonces el banco estudia eso y le da el aprobado. La forma en que ya después de que lo aprueba, empieza a gestionar el desembolso y este desembolso es un flujo de material y ese flujo de material le llega a la persona pues en términos de dinero, correcto. Ahora, eso no se da inmediatamente, ¿cierto? Por ejemplo, el análisis del crédito se puede tomar de 1 a 3 meses. Ahora, lo mismo, cuando la persona envía la información, eso se puede tomar de 1 a 2 semanas, ¿cierto? El preparar los papeles, enviar la información y que el banco las estudie. Y lo mismo el desembolso se puede demorar de 2 a 3 semanas. O sea, mientras más corto sea ese proceso, pues más felices estamos nosotros con el banco. Pero nosotros sabemos que eso no se da inmediatamente. Entonces, como les digo, así como hay flujos de material y flujos de información, hay retardos de material y retardos de información. En esta primera clase de retardos nosotros vamos a abordar es el retardo de material. Y como dijimos, los retardos de material tienen en cuenta esos tiempos de procesamiento y esos tiempos de desplazamiento. En el caso de los retardos de información, se tiene en cuenta más es como el tiempo del aprendizaje, pero eso lo veremos en una sección posterior. Entonces veamos ahora cómo se puede modelar o simular en dinámica de sistemas esos retardos de material. Veamos entonces en el ejemplo anterior, agreguémosle retardos
de material. Entonces en la sesión anterior nosotros hicimos el modelo de abastecimiento de la leche y asumíamos que todo era, o sea, lo que yo pedía me llegaba en un periodo de un tiempo, de un día, en un paso de día. Supongamos entonces que, por ejemplo, yo tengo una producción deseada y mientras proceso la orden de pedido y todo, yo me demoro 2 días. Entonces le vamos a agregar un retardo ahí. O sea, de producción deseada al pedido de leche nos vamos a demorar 2 días. Y una vez que yo haga el pedido, me va a llegar también el abastecimiento en 2 días. Entonces miren cómo es la ecuación. Entonces la ecuación utiliza una función que ustedes no conocían hasta ahora que se llama de la IPPL. Aquí voy a poner exactamente la misma ecuación que había, que es la producción deseada por el requerimiento de leche. Ustedes no pueden poner esto en PowerShell, tienen que poner exactamente requerimiento de leche. Yo lo puse acá abreviado porque no me cabe. Y esta función tiene esto y tiene esto. Eso lo voy a explicar en la diapositiva que sigue. Pero entonces lo que haríamos es cambiar esta ecuación, la que había, por esta ecuación, ¿cierto? Ahora agreguemos otro retardo, ¿cierto? El retardo que viene del pedido de leche al abastecimiento de leche. Y ese retardo, digamos que es también 2 días. Y en esos 2 días lo que pasa es que se alista el pedido, se despacha, se transporta y se entrega. Eso se demora 2 días. Entonces ahí la ecuación sería, también le agregamos esa función de la IPPL y aquí tiene el pedido de leche, ¿cierto? El tiempo del retardo y otro elemento que vamos a explicar a continuación. Entonces, de primera vista ustedes pueden ver que si yo uso la función de la IPPL, ahí lo que estoy haciendo es hacer un retardo, ¿sí? En ambas ecuaciones estoy haciendo eso. Entonces en la ecuación de arriba estoy haciendo un retardo, pongo de la IPPL acá, y en esta, a donde me va a llegar algo retardado, pongo de la IPPL. Veamos entonces qué es lo que hace la función de la IPPL. Expliquémosla y aquí sí me cupo pues toda completa. Producción deseada por requerimiento de leche. Entonces el pedido de leche, es decir, la producción deseada por el requerimiento de leche, vamos a explicar qué significa. Entonces, la función de la IPPL tiene 3 términos. El primer término se llama variable a retardar. Entonces la variable a retardar es el pedido que yo hice, ¿cierto? La producción deseada y el requerimiento de leche. Eso es lo que yo quiero retardar, ¿cierto? Bueno, el tiempo de retardo, que es el segundo término, es los 2 días. O sea, yo por condición había puesto que 2 días. Y la condición inicial es lo que hay antes de que se cumpla el retardo. Esto lo voy a explicar de una manera más clara a continuación. Lo primero que quiero también decirles es que delay en inglés significa retardo y PPL es el diminutivo de pipeline, tubería. ¿Y por qué tubería? Vamos a ver, porque esto realmente funciona como una tubería. Entonces imagínense una tubería y por esta tubería yo le entra algo. Eso se demora un tiempo, que ese es o sea, viajando por esa tubería ese sería el tiempo de retardo y al otro lado es lo que sale, ¿cierto? Mientras está ese tiempo de retardo es que está dentro de la tubería. Bueno, entonces ahí ya explicamos como los 2 primeros términos. La variable a retardar es lo que entra, ¿cierto? El tiempo de retardo es lo que se demora viajando por por la tubería y lo que se demora viajando está en términos de pasos, ¿cierto? Es decir, aquí como es 2, lo que está diciendo es que se demora 2 periodos dentro de la tubería. Eso es una cosa bien importante. Otra cosa que es muy importante es que ese 2 es un valor constante. Es decir, si tú utilizas 2, tú no puedes variar ese 2 en toda la simulación. O sea, tiene que ser 2 durante toda la simulación. No puede ser 4, no puede ser 3, no puede ser 8. Tiene que ser, no, o sea, no puede ser, o sea, puede ser 4, 3 y 8, pero tiene que ser 4, 3 y 8 toda la simulación. Tú no puedes cambiar ese, o sea, ese valor es constante, no es una variable. Ahora, ¿qué es la condición inicial? Veamos qué es una condición inicial. Supongamos que yo estoy entrando caritas felices. Entonces se me empieza a llenar la tubería de caritas felices. ¿Qué es lo que me va a salir
antes de que se me llene toda la tubería de caritas felices, no me va a salir nada, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la condición inicial es 0. Entonces, yo aquí puse 0, es decir, que la tubería estaba vacía. Hasta que se me cumpla el retardo y empiecen a salir caritas, lo que me va a salir es 0. Pero supongamos que la tubería estuviera llena, por ejemplo, de cubos. Entonces, lo que me va a salir hasta que toda la tubería esté llena de caritas felices y empiecen a salir caritas felices, son cubos. Ese es el concepto de la condición inicial. En este caso, para nuestro modelo, nosotros hemos puesto que la condición inicial es 0, es decir, no había nada que se había pedido antes. Veamos entonces en este modelo. Entonces, en el modelo que nosotros hicimos en la sesión anterior, vamos a poner 3 retardos. Vamos a poner, no, 1, 2, 3, 4, 5 retardos. Entonces, el primero va a ser este, ¿cierto? Quiere decir que de la producción deseada al pedido yo me demoro 2 días. Después este, de lo que pedí me va a llegar en 2 días. De manera análoga vamos a hacer esto con la leche, con las bolsas, que el pedido se demore 2 días y que la llegada de esas bolsas se demore 2 días. Y este acá vamos a hacer que lo que está que la producción de la bolsa de leche se me va a demorar 3 días. Yo sé que eso no es verdad, pues que digamos la producción de la leche pues eso se demora un día o incluso horas, pero supongamos acá esto es para ilustrar pues el retardo, se demora 3 días. Es decir, cuando estoy produciendo y para que eso ya me llegue y me entre en el inventario, eso se demoraría 3 días. Vamos a ver entonces qué pasa. O sea, si ustedes meten eso en el ejercicio de la sesión anterior, miremos qué es lo que puede pasar. Bueno, entonces vamos a escribir las ecuaciones de esos 5 retardos. Entonces la primera es el pedido de leche. Entonces tenemos el de la IPPL, producción deseada por el requerimiento de leche. El segundo término son los 2 días y la condición inicial 0 mililitros. Después el abastecimiento de leche, que es el mismo pedido dentro de la función PPL, 2 días y 0 mililitros de condición inicial. El pedido de bolsas, lo mismo, utilizamos de la IPPL, la producción, el requerimiento de bolsa, los 2 días y condición inicial. El abastecimiento de bolsas, el de la IPPL, el pedido de bolsas, 2 días y 0 bolsas sobre día de condición inicial. Y finalmente la producción de la IPPL, producción posible, 3 días, 0 unidades de condición inicial. Entonces, si ustedes se fijan, aquí lo que nosotros hacemos es utilizar la función de la IPPL para representar estos retardos en el sistema. Si ustedes ingresan estas ecuaciones en el modelo, les va a dar un resultado de este estilo. Como ustedes ven, aquí hay cosas que parecen no tener sentido. Los inventarios están oscilando y incluso están dando valores negativos en el tema en los de abajo, por ejemplo en la demanda, en el mismo, en el inventario de las unidades, el inventario deseado, está teniendo valores que no tienen razón de ser. Esto no tiene razón de ser física, pero sí tiene razón de ser porque digamos, si ustedes se acuerdan, cuando jugaron el juego de la cerveza, alguno que los haya jugado, este es exactamente el mismo comportamiento que les está dando. Los retardos nos permiten crear situaciones complejas en las cuales se generan estas oscilaciones. Esto se puede corregir. Bueno, entonces con la siguiente ecuación nosotros podemos corregir el problema y básicamente lo hacemos cambiando ese número que está ahí. En la ecuación original el número es 1. ¿Qué quiere decir? Que el 100% de la diferencia entre el inventario deseado y el inventario en unidades va a ser sumado a la demanda para calcular la producción deseada. Cuando nosotros reducimos ese número, pues entonces lo que decimos es que no vamos a tomar en cuenta el 100% de esa diferencia, sino una fracción de esa diferencia. En este caso es el 12%. Yo los invito a que ustedes jueguen con ese valor y encuentren diferentes valores. Y se van a dar cuenta que si es 1 o mayor que 1, van a haber más oscilaciones. Y si tiende a 0, pues entonces ya vamos a tener menos oscilaciones, que es como lo muestra en esta gráfica. Miren
cómo el inventario en unidades se acerca al inventario deseado, lo mismo como la producción deseada está cercana a la demanda, al igual que la producción posible, y cómo el inventario de leche y el inventario de bolsas están teniendo unos valores cercanos a los valores deseados. En resumen, veamos lo siguiente. Eh, los retardos son una característica de la realidad, agregan realismo y explican complejidad. Existen retardos de material e información. Los retardos de material simulan tiempos de procesos y desplazamientos. Y en dinámica de sistemas se usa la función de la IPPL para simular retardos con periodo fijo. Básicamente esta es una muy buena introducción a los retardos. Especialmente tratamos los retardos de material. Seguiremos discutiendo este problema y estos términos en una sesión posterior. Muchas gracias.